¿Cuáles son los tipos de experimentación que realizan los arcontes? Bueno, hay diversos. En un video anterior ya analizamos uno, como es el caso del control a través de los huesos. En esta oportunidad vamos a analizar un tipo de experimentación mental que es la hiperactividad. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los efectos a nivel físico? Así que quédate hasta el final para que sigas descubriendo más acerca de esta Matrix con la visión interdimensional. La situación idónea. En este canal para algunos introdujimos un nuevo concepto acerca de una situación que les pasa por allá donde se encuentran las esencias cuando llevan bastante capturadas y siendo objetos de experimentos. Nos referimos al tráfico de esencias. Si no sabes qué es, al terminar puedes ver el video que lo explica si quieres enterarte a detalle. Este proceso de tráfico se da cuando la esencia pasa de un grupo arconte a otro. Puede ser que la hayan exprimido casi a totalidad o no hay nada interesante que ofrezca dados los resultados de los experimentos a los cuales haya sido objeto. Entonces, pueden traspasarla como un bien a otro grupo de forma directa o pueden venderla a grupos intermediarios que se dedican a fortalecerlas para que tengan más energía para el próximo acreedor o comprador. En ese momento existe lo que yo llamo el estado transitorio, que es cuando la esencia se encuentra en una instalación donde puede recuperarse a nivel energético, que puede ser una nave o un almacén. Pero ¿a qué me refiero con que pueda recuperarse si la están interviniendo? A que la interferencia es ligera y no agresiva, que permite que la esencia gane más energía de la que pierde. Interferencias durante el estado transitorio. Hay un tipo de interferencia casi fija cuando la esencia está en este estado. Es la incubación, que usa la energía de creación proveniente de la sexualidad o los procesos cíclicos necesarios de la reproducción humana para los organismos etéricos. A las esencias que las convierten en incubadoras principalmente, las tienen como míralas pero no las toques. Esas las tratan con un cuidado para que los organismos etéricos incubados se desarrollen con excelente calidad. Por ende, no permiten que se les implante en ninguna parte correspondiente al cuerpo que pueda poner en riesgo las incubaciones. Pero dejar a la esencia solo con este tipo de interferencia es un riesgo porque se dan muchas oportunidades para que su avatar físico aproveche ese fortalecimiento energético, cambie su estado de conciencia que lo lleve a hacer planes para liberarse, que es la situación que algunos han podido sacarle ventaja. De modo que hay que ponerle más complejidad entonces al avatar para que a nivel físico tenga sus dramas y lo entretengan en la vida a través de su mente y lo mantengan metido en el personaje y no se entere de lo que pasa realmente en su existencia. Por eso existe la interferencia mental, que en comparación con otras es ligera. Se lleva a cabo en la parte correspondiente a la cerebral, porque no pone en peligro el proceso de incubación, porque no le sustrae la energía correspondiente para los organismos etéricos. ¿Cómo generan hiperactividad mental? Este tipo de interferencia la realizan a través de los implantes etéricos, tanto a nivel de esencia como a nivel de cuerpo energético. Es decir, lo hacen en dos niveles que están conectados uno con el otro. Recuerden que los implantes a nivel etérico son periféricos de los mecanismos que usan a nivel de esencia. Así que pueden hacerlo a través de implantes en el cerebro para estimular la actividad de los pensamientos. Pueden ser mallas o electrodos los cuales reciben descargas que mantienen esa zona súper hiperactiva. Los métodos varían de acuerdo al arconte que dirija cada instalación, por supuesto. Sin embargo, lo interesante es que la estimulación la realizan a nivel de esencia, pero los efectos se transmiten a nivel etérico a través del implante periférico correspondiente, haciendo sus estragos, por supuesto, en el cuerpo físico, o mejor dicho, en el cerebro de la persona. Pudieran darse casos de que estas personas tengan áreas de su cerebro que no funcionen como les funciona a la gran mayoría, o viceversa. Otra forma de implantación es la visual, a través de lentes, cascos o visores. Obviamente que para que este tipo de implantación se lleve a cabo, hace falta que la esencia al menos esté algo despierta para que pueda ver
las cosas que le proyectan, como colores, formas, pero que la mantienen en un estado constante de hiperactividad, que resulta ser agotadora para el personaje en el plano físico, además que la mantienen distraída. Hay arcontes que hacen lo posible para que esa esencia siempre tenga los ojos abiertos. En algunas esencias se pueden combinar ambos tipos de implantaciones o se les aplique solo una de estas. Otros tipos de interferencia mental. Hay más tipos de interferencia mental relacionadas a la hiperactividad. Es posible que algunas personas manejen programaciones que le permitan trabajar a nivel cerebral de una forma diferente a cómo funcionan otras, pero son más relacionadas a la forma en cómo piensan. Por lo general no suelen ser interferencias, sino programaciones autoimpuestas para lograr cierto objetivo. Pero pueden haber casos particulares que se pueda usar una programación en vez de un implante. Nada cerebral, pero esto se busca de forma diferente a nivel energético. Otra manera de interferir a nivel mental que han usado algunas entidades es a través de molestar directamente a la persona en el plano etérico, para que a nivel físico se refleje esta incomodidad confundida con hiperactividad. Así le hacían, por ejemplo, a mi hijo hace años atrás. También quizás pueda ser el caso de algunos. Hay más tipos de interferencia mental, pero no están relacionadas con la hiperactividad, sino a patologías que ya todos conocen, que pueden hacer que a más de uno lo internen en un sanatorio de salud mental. Efectos en el plano físico. Como les mencioné anteriormente, este tipo de interferencias puede hacer que los cerebros de los afectados trabajen de forma diferente en comparación de alguien que no tiene este tipo de interferencia. Sin embargo, a personas que hemos atendido que me han dicho que tienen un TDAH diagnosticado, tuvieron este tipo de interferencia, ya sea la cerebral, la visual o la combinada. Muchas personas que están en esta situación han podido aprovecharla de manera positiva. Sin embargo, esto causa estragos a nivel físico, etérico y en la esencia. De modo que para bajarle la intensidad a todo esto es necesario erradicar todo tipo de esta interferencia y trabajarlo también con prácticas como la respiración consciente para que haya sintonía con los cambios que se han hecho a nivel energético, sobre todo para los que se han podido liberar de esta interferencia arconte. Este tipo de personas hiperactivas son almas especiales que no se han adaptado a ser humanos. Si viste el video completo, la respuesta es no. Primero porque suelen hacer este tipo de experimentación cuando se está en el estado transitorio, lo cual hay que estar en el tráfico de esencias, lo cual significa que los avatares físicos se han complicado tanto que los han interferido a semejante nivel. Y muchos de ellos hasta vienen así siendo transferidos de otros planetas, es decir, llevan rato rodando en ese estado. De modo que los que están en esta situación se encuentran en un estado que si lo saben aprovechar puede ser positivo, pero primero tienen que hacerse conscientes y actuar, si no, no lograrán nada, excepto continuar en otro proceso de explotación energética más agresiva para sus próximas existencias. Por otra parte, especiales somos todos, tengamos o no cualquier condición. Si aprendiste algo en este video, no te olvides de darle me gusta. Si quieres aprender más del tráfico de esencias y de los implantes, te dejo estos enlaces arriba. Hasta la próxima con más información interesante.